son pues las que más nos asustan a los odontólogos, que son las abulsiones. Entonces, este es un desplazamiento completo del diente fuera de su alveolo. Aquí el diente completamente pues se sale, no está. Entonces, a mí me llegó este caso de esta paciente, tenía como un año y la mamá me decía que el diente estaba dentro, ¿no? O sea, que la niña se había caído, también exactamente no recuerdo dónde sufrió la caída, pero que se había caído y que el diente estaba dentro. Entonces, tomamos la radiografía y corroboramos que solamente pues había un central, o sea, en este caso estaba aquí el 21, el 11 era el que se había perdido y pues estaba ya aquí erupcionando el 12, tomamos radiografías, corroboramos que solamente había pues tres incisivos, el 11, como les mencionaba, se había salido, entonces pues a la señora le dijimos, o sea, no era que el diente se había introducido en el alveolo, sino se había salido del alveolo y pues obviamente pues no se dieron ni cuenta, ¿no? Dónde quedó el diente. Entonces, para los casos de avulsión, lo que va a ser bien importante es el tiempo transcurrido, si el diente fue o no reimplantado y si el diente fue o no colocado en una solución y si el diente está inmaduro o inmaduro, porque vamos a ver distintos casos para determinar si ya pasó mucho tiempo, si el diente, los papás se animaron a reimplantarlo o si no lo reimplantaron, si se fue colocado en un medio de conservación y también si el diente estaba inmaduro o maduro, como ya les había mencionado, los dientes que están con un ápice abierto tienen un mejor pronóstico por la revascularización. Entonces, en el caso que llegamos de repente a tener algún paciente que llega a mencionarnos que tuvo un caso de avulsión, es bien importante porque normalmente pues los papás nos hablan un poco alterados, que primero mantengan al paciente y a los papás, ¿no? Porque les digo, a veces el paciente está tranquilo, pero los papás son los que están un poco alterados, entonces mantener al papá y a los pacientes tranquilos, eh, aconsejarle que encuentre el diente, si lo tiene, que lo sostenga por la corona y explicarle en una de las conferencias que di sobre este tema, nos mencionaban que una doctora que tuvo una videollamada con uno de sus pacientes porque ella pues le daba las indicaciones por teléfono, ¿no? Que sostuviera el diente por la corona y que la raíz y etcétera. Pero obviamente los pacientes no son odontólogos, ¿no? O los papás de los pacientes, entonces no van a saber ni la corona, cuál es, ni si avulsionó varios dientes, cuál es el canino, cuál es el lateral. Entonces, tratar, por ejemplo, esta doctora me mencionaba que ella hizo una videollamada tal cual con su paciente, con la mamá del paciente en este caso, y le dijo pues cómo sostuviera el diente, dónde lo posicionara, en lo que pues, llegaba al consultorio, ¿no? Entonces, tratar de explicarle a los papás que lo sostengan por la corona, como ellos lo entiendan, si ven el diente lo blanco, evitar tocar la raíz, que es como lo que esté un poco más amarillo o rojo en el caso que tenga sangre, entonces es explicarles eso, ¿no? Si el diente está sucio, enjuagarlo con estas tres sustancias, con leche, suero fisiológico o saliva del paciente, tratar de reimplantar el diente en su posición original, no pasa nada si no lo llegan a reimplantar en su posición original. Nos mencionan los artículos que tenemos todavía algunas 24 horas para poderlo cambiar, porque les digo, puede ser que lo de palatino, el papá lo ponga hacia vestibular o que el lateral lo ponga en el lado del canino, dependiendo cómo haya sido el golpe, ¿no? Pero bueno, si lo reposicionó, que esté mordiendo una gasa, y si no es posible reimplantarlo porque por algo no pudieron, les dio miedo, la conducta del paciente no era la adecuada, pues tratar de colocar el diente en una solución anterior para que se mantengan estables las fibras del ligamento periodontal y pues el diente tenga un mejor pronóstico, pues acudir inmediatamente con alguno de nosotros. Entonces aquí ya vamos a ver nada más los casos de avulsión, cómo se fibrilizan y listo, ¿sale? Entonces, en la dentición temporal es bien importante considerar que los casos de avulsión, primero tenemos en la radiografía nosotros que corroborar que el diente no está en el alveolo y evaluar si el diente permanente no fue desplazado, ¿sale? Porque pudiera también tener un daño. En el tratamiento no se reimplantan los dientes temporales por el riesgo de que podemos dañar el germen del diente permanente y lo otro es que porque estos dientes, como pierden gran parte del ligamento periodontal, tienen mucho riesgo de anquilosis. Entonces, por esas dos razones no se reimplantan, pero justo hace como un mes fui a dar una conferencia a Guanajuato y uno de los doctores me mencionaba que él, dentro de que no sabía realmente todos los protocolos, un día había reimplantado unos dientes temporales y los había ferulizado y todo bien, y los dientes se habían reabsorbido como un diente normal, un diente temporal normal.
Entonces también digo, hay casos donde le digo, hubiera sido importante documentarlo y todo, pero normalmente lo que nos dicen los protocolos es que los dientes temporales no se reimplantan. Y si tenemos ahora, los dientes permanentes, ahí sí vamos a reimplantarlos. Y, por ejemplo, vamos a ver el primer caso, que es un diente permanente maduro y reimplantado. Tenemos que limpiar muy bien nuestra área, desinfectar todo el área, porque normalmente el paciente pues va a venir con mucha pues sangre, a veces si se cayó, pues posiblemente con tierra. Entonces, tenemos que verificar y limpiar muy bien nuestra área de trabajo, verificar si en el caso que los papás se animaron a reimplantarlo, verificar la posición del diente, tanto clínica y radiográficamente, ferulizarlo, luego suturar lesiones gingivales en el caso que las haya, considerar un protocolo de antibiótico y la vacuna antitetánica, dependiendo del esquema de vacunas del paciente, y realizar la endodoncia a los 7 a 10 días, porque les digo, como es un diente que prácticamente se desconectó del paquete vasculonervioso, si es necesario realizar la endodoncia en un diente maduro, ¿sale? Cuando ya el ápice está cerrado, hay que hacer la endodoncia. Ahora tenemos el siguiente caso, que es un diente permanente maduro, o sea, ya el ápice está cerrado, pero no fue reimplantado. Por alguna razón los papás no pudieron, no se animaron, entonces tenemos que lavar el diente con chorro de suero fisiológico. Es bien importante que solamente el diente dejemos caerle ligeramente el chorro del suero fisiológico, que no lo tallemos, porque estamos tratando de mantener las fibras del ligamento periodontal y mantenerlo hidratado, como les mencionaba en el protocolo de cómo reposicionamos los fragmentos dentales, hay que estarlo manteniendo hidratado con suero fisiológico, agua bidestilada o la misma saliva del paciente. El punto es que el diente se está hidratando. Anestesiamos al paciente, reimplantamos nosotros con una suave presión digital, verificamos que esté bien posicionado, lo ferulizamos, pensamos en un protocolo de antibiótico y vacunas y después considerar agendar realizar la endodoncia o en algunos artículos me parece muy interesante que como tienes tú el diente, a veces algunos protocolos es que teniendo el diente afuera de boca se hacía la endodoncia. Entonces, eh, antes de reimplantar el diente, como prácticamente pues tú lo tienes afuera como para no batallar con la endodoncia, haces primero la endodoncia y luego ya después reimplantas el diente. Entonces eso me pareció como muy interesante, ¿no? De hacer los tratamientos de endodoncia fuera de boca. Tenemos los siguientes, el siguiente caso, que es un diente permanente inmaduro, o sea, quiere decir que el ápice no está cerrado y que fue reimplantado. Yo creo que este es el escenario ideal, o sea, un diente que tiene el ápice abierto porque se va a revascularizar y que fue reimplantado. Entonces, este sería como nuestro escenario ideal. Lamentablemente, no todos los pacientes pues llegan en estas condiciones. Hay que limpiar muy bien toda la zona a trabajar, verificar que sí los papás lo reimplantaron bien, perulizarlo, suturar lesiones si es que las hay, nuestro protocolo de antibiótico y esperar solamente observar si ocurre la revascularización. Ya si no ocurre la revascularización, realizar apicoformación o endodoncia como tal. Luego el otro caso, que es el último, es un diente permanente que es inmaduro también, o sea, la pisa no está cerrado y no fue reimplantado. También tiene un buen pronóstico porque es un diente que no tiene el ápice cerrado y se va a revascularizar. Entonces lavamos el diente en el chorro del suero fisiológico, lo mantenemos hidratado, anestesiamos muy bien, reimplantamos el diente con suave presión digital, verificamos que esté bien colocado, ferulizamos, le damos antibiótico y posiblemente la vacuna antitetánica. Seguimos observando si ocurre la revascularización. Ya si no ocurre, pues hacemos apicoformación o endodoncia. Y para los casos de ferulización, esto aplica para los casos de luxaciones o de avulsiones, va a ser necesario que usemos férulas pasivas y flexibles porque los dientes sí tienen cierta movilidad, entonces es bien importante que tengan esa movilidad fisiológica para que el ligamento periodontal pueda cicatrizar. Tenemos diferentes tipos de férulas. Prácticamente, pues hay muchas pues, formas de hacerlo. Hay férulas que incluso ya nos venden en el depósito dental, prefabricadas, pero a veces este tipo de situaciones sabemos que no siempre nos agarran preparados, entonces, pues lo más ideal es tratar de realizarlo con alambres de lo más flexibles que se pueda y protocolos adhesivos, pues todos tenemos ácido grabador, adhesivo, resina fluida
en el consultorio, entonces lo podemos hacer con estos alambres, alambre coaxial hasta 0.016 pulgadas o 0.4 de diámetro, o nylon de hilo de caña de pescar de 0.13 a 0.25 milímetros, pero les digo, de repente ha habido algunos doctores que me platican algunos protocolos o ortodoncistas donde tenían a lo mejor alambres más de calibre más grueso, entonces bueno, con lo que tengamos en el consultorio es mejor hacer una ferulización, pero sí tratar de que los alambres sean lo más flexibles posibles para que sea una mejor cicatrización del ligamento periodontal. Aquí en este caso, Ah, doctora, ¿podemos usar también fibras o no? sí, 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 porque eso de hecho sí me lo han preguntado bastante, sí está indicado hacer uso de férulas de fibras. Ah, ok. Sí, sin problema. Sí. Lo que nos tenemos que fijar, digo, obviamente sí les digo que la férula lo más pasiva y flexible que pueda ser, también para que sea lo más fisiológico para la cicatrización del ligamento periodontal, pero a veces pues nos agarran desprevenido, ¿no? Entonces, lo ideal es ferulizar el diente, ¿no? Nos aconsejan mucho que se haga con alambres pues trenzados, como coaxial o, por ejemplo, arcos NITI, que son como muy, muy flexibles, pero también, pues, si tenemos, por ejemplo, férulas de fibra, se puede hacer sin problema. Lo único que hay que cuidar, pues, es los dientes que vamos a ferulizar, que sean los dientes dañados y dientes contiguos, como dice aquí en esta imagen, dientes que son adyacentes, perdón, porque pues tenemos los dientes que se están moviendo, entonces también estamos dientes que estén rígidos para que ayuden a cicatrizar el ligamento periodontal. Pero sí, sin problema se pueden usar las férulas de fibras. Porque en veces lo que tenemos en el cónsul, ¿no? Que en veces no tenemos Sí, alambres o algo y pues lo que uno sí, tenga. sí, claro, o sea, eso, por ejemplo, el que va a estar siempre con alambres, pues va a ser el ortodoncista, pero estos casos no nada más le van a llegar al ortodoncista, sino Sí, a veces al prostodoncista y si tienen las férulas o las fibras de vidrio, también se pueden usar. Sí, súper. Sí. perfecto. Y lo que sí tenemos que cuidar, pongo estas imágenes porque son, o sea, tomadas del internet de todo lo que no se tiene que hacer, ¿no? Entonces, la férula se debe colocar por vestibular, sobre todo porque, como les mencionaba, muchos de estos dientes, como van a tener un tratamiento endodóntico posterior, es necesario pues que dejemos la parte palatina o lingual pues libre para realizar el acceso endodóntico, en el caso que sí requieran un tratamiento endodóntico. Evitar la interferencia oclusal y tratar de dejarla pues lo más pequeña, o sea, en las cantidades de resina lo más pequeño que se pueda, no tanto por lo estético, sino porque necesitamos que esté lo más alejado de la zona gingival y proximal, pues para que no irrite esta zona, porque estamos nuevamente haciendo mucho énfasis en que el ligamento periodontal sane, entonces si nosotros no tenemos un buen control de la placa dentobacteriana, si esta férula hace mucho contacto con el tejido periodontal, pues va a alargar mucho el proceso de cicatrización. Entonces, por eso es que se coloca hacia vestibular y se hace lo más alejado de la zona gingival y proximal. Las indicaciones para el paciente es una dieta semisólida por lo menos 2 semanas. Esto aplica también para los casos de las lesiones para de los daños al ligamento periodontal. Un poco pues, dieta un poco más blanda, evitar cosas duras y ponerles ejemplos, ¿no? Los taquitos dorados, las tortas, eh, las tostadas, todo eso, pues tratar de evitarlo para que no esté teniendo tanta carga el ligamento periodontal y cicatrice lo mejor posible o lo más rápido posible. Tratar de usar un cepillo suave y cepillar después de cada comida, aunque a veces es un poco molesto porque pues está sufriendo un daño al tejido periodontal, pero si lo mantenemos en una continua higiene va a cicatrizar mucho más rápido y en algunos casos de pacientes hacer enjuagues con clorexidina 2 veces al día, por lo menos una a dos veces por semana para hacer un mejor control del biofilm y también pues para promover esta cicatrización que les mencionaba. En el tratamiento para las encías o de la mucosa oral, tenemos estos geles o estos enjuagues. Si llegamos a presentar algún daño en las encías o en las mucosas, podemos usar pues Periogar, de Colgate, Bexiden Pos, el Perioxidin de láser o Perioquin, que tiene ácido hialurónico. O sea, realmente no estoy casada con ninguna marca. Regularmente lo que yo llego un poco más como
a recomendar en los pacientes que llegan a tener problemas en la encía o en la mucosa, pues es el Bexidempoz o el Perioquin, o también está el Peroxidin de láser, que son los que están un poco más comúnmente en el mercado, se lo aplican 1 o 2 veces al día o incluso a veces hasta 3 en pacientes adultos por 2 semanas en lo que va ayudando a cicatrizar la mucosa. Pero también, como les mencionaba en una de las fotografías anteriores, no solamente los tejidos orales son los que llegan a tener daños, sino a veces también los tejidos faciales, por ejemplo, la piel, ¿no? O sea, el paciente puede llegar a tener raspones en el labio, no sé, por ejemplo, en el mentón. Entonces, si llegan a tener algún problema en la piel, pues pueden usar estos geles, el Itadermor y el Quitocel. Nos va a ayudar bastante bien a cicatrizar, pues, la piel en el paciente. Y lo que les mencionaba, pues va a ser bien importante las citas de control para los pacientes a las 2 a 4 semanas, dependiendo cuánto dejamos la férula. De repente yo les doy una cita, pues por así decirlo, como intermedia a los 3 meses, verificar que todo esté bien, tomamos radiografía, posiblemente hacemos pues las pruebas de sensibilidad, las pruebas de vitalidad o las pruebas de percusión. Tomamos radiografía para verificar que todo esté bien a los 6 meses también, y ya después anuales durante al menos 5 años para estar controlando cualquiera de las siguientes complicaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, va a ser bien importante que llevemos estas revisiones posteriores porque el paciente de repente puede llegar a tener cualquier signo o síntoma. Ahorita vamos a ver estos signos cuáles son. Hacer un examen clínico, un examen radiográfico, un control fotográfico y las pruebas de sensibilidad como les mencionaba. Entonces, las posibles complicaciones postraumáticas que pueden llegar a presentar los pacientes es que de un momento a otro, porque de repente tengo pacientes que se traumatizan el día de hoy y posiblemente pasaron 4 o 5 años y nunca presentaron ningún problema, o algunos otros que a lo mejor tuvieron un golpe muy pequeño hoy, pero a la semana ya están teniendo cualquiera de estas complicaciones. Entonces, como yo les mencionaba, en el consultorio siempre los pacientes que llegan a tener algún traumatismo dental, yo siempre les digo a los papás, que es necesario que se mantenga ese control, ¿no? Porque pueden llegar a tener necrosis pulpar e infección por derivado de la necrosis pulpar, obliteración del espacio pulpar, reabsorción radicular. Me ha tocado ver pacientes que llegan a tener algún pequeño golpe y de esas reabsorciones radiculares se dan tanto internas o externas y en cualquier momento, ¿sale? A veces que sí los papás me preguntan de, bueno, ¿cuándo pudiera presentar que se reabsorba? No lo sabemos, o sea, puede ser a la semana, puede ser a los 3 días, puede ser a los 5 años, no sabemos, entonces por eso es importante el control. Después también de repente puede haber cambio de coloración dental, daño del margen gingival o anquilosis dental. Entonces esas son las complicaciones que pudiéramos estar observando durante el proceso.